Hola, ¿cómo están? Comenzamos con esta clase. El día de hoy se trata sobre ley de trasplante de órganos, tejidos y células, que es la ley 27.447, también denominada en nuestro país Ley Justina. Y para comenzar, la ley nos habla de algunos conceptos que tienen que ver con qué es el trasplante, qué es un donante, qué es un receptor. El trasplante va a ser la sustitución, siempre con fines terapéuticos y pensado como la solución, la última solución posible, porque si hay otros tratamientos alternativos, siempre se va a buscar dar solución al problema de salud de ese paciente a través de esos medios alternativos, pero ya cuando no hay otra solución por llevar a cabo, bueno, se llega al trasplante de órganos. Y esta sustitución, como les decía, con fines terapéuticos, em, ya sea de órganos, tejidos u otro tipo de células, proviene de un ser humano hacia otro ser humano, ya sea vivo o cadavérico, porque acá vamos a tener la posibilidad de que exista un donante vivo, un donante cadavérico y ahora, hace un tiempo ya, se habla también de la donación en asistolia, ¿no? Que después vamos a ver de qué se trata. La ley también nos habla de que es este donante, que es el receptor, que son las dos partes de este procedimiento. Uno será aquel a quien se le extraigan los órganos, el donante, y a quien vaya a ser implantado será el receptor. También cada uno de ellos con ciertos requisitos que vamos a ir viendo. Y luego tienen otros conceptos como el de órgano, tejido, lo pueden ir viendo desde el material. Y algo que me interesa destacar es el concepto de isquemia, que isquemia es el tiempo, ¿no? Que tiene cada uno de los órganos para permanecer de forma hábil para ser trasplantado, ¿no? El tiempo entre la ablación y el implante, que cada uno de los órganos tiene un tiempo determinado para llegar vivo, digamos, al trasplante, al implante, y se denomina como el estrés celular causado por la disminución transitoria o permanente del flujo sanguíneo, y que cuando esa isquemia es demasiado grave, se produce la anoxia y el tejido muere, por lo cual ese órgano ya no va a poder ser implantado en el receptor, ¿no? Entonces, cada uno de estos órganos que pueden ser trasplantados tiene un tiempo de tolerancia a esa falta de oxígeno. Por ejemplo, el corazón 4 horas, el bloque cardiopulmonar también 4 horas. Después les vamos a dejar estos tiempos de isquemia como para que ustedes los puedan ver y analizar. Pero bueno, tener en cuenta eso, que ese periodo entre la ablación y el implante es limitado, ¿no? Y ese tiempo se denomina isquemia. Seguimos avanzando y vemos que hay diferentes, de acuerdo al material a implantar, hay también diferentes conceptos. Por ejemplo, el autotrasplante es el desplazamiento de material anatómico en una misma persona, ¿no? Dentro de un mismo ser, que a diferencia del trasplante supone un donante y un receptor que son personas diferentes. Ahí ya tenemos la primera diferencia. Luego el implante, en donde el material a implantar o incorporar es de tipo plástico o metálico, como podría ser una prótesis. Luego el injerto, en donde el órgano a implantar proviene de un animal, ¿no? También hay varios experimentos que se han visto últimamente, hace ya bastantes años, pero con mayor éxito hace un tiempo, de órganos provenientes, por ejemplo, de cerdos, que son compatibles con el ser humano, pero bueno, siempre todo a manera experimental por el momento. Y luego la inseminación, que tiene que ver con la incorporación de material seminal, ¿no? Bueno, esas son algunas de las diferencias con el trasplante de órganos en sí.
Llegamos a una parte muy importante de esta clase, en donde vamos a hablar de la certificación del diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, que tiene que ver con esto, con en qué momento se puede llegar a dar o a ocurrir el trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué tipo de muerte tiene que tener esta persona, ese donante, para poder justamente transformarse en donante, para poder llegar a la ablación de esos órganos? Entonces, aquí hablamos de la muerte encefálica, ¿no? Está establecida en el artículo 36 de la Ley Justina y nos habla de que el fallecimiento o la muerte encefálica es el cese irreversible de las funciones circulatorias o encefálicas, y que ambas cuestiones deben reconocerse mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Entonces, en este concepto marcamos dos cosas importantes que vamos a ver, que vamos a ir desgranando de aquí en adelante. Una es el examen clínico, ¿no? El examen clínico va a ser un examen en donde se van a evidenciar determinados signos para poder comenzar con ese diagnóstico de muerte encefálica. Y por otro lado tenemos ese periodo de observación. Esos signos que yo les mencionaba, que se van a evidenciar en ese examen, tienen que permanecer durante un tiempo determinado, ¿no? Un plazo de tiempo determinado, que va a variar de acuerdo a la edad de ese paciente. Entonces, bueno, esas dos elementos de este concepto es a lo que vamos a prestar atención para poder hacerlo adecuadamente, para cumplir, para que los médicos que se realizan, que certifican este estado del paciente, lo hagan de acuerdo a la ley, ¿no? Cumplan con la ley en ese sentido. Entonces, bueno, ahí van a tener el concepto de muerte encefálica, tener en cuenta que esto siempre se produce en forma controlada dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿no? Porque ese paciente tiene que seguir sostenido. Siempre hablamos de que la muerte encefálica se produce, pero se sostiene las funciones circulatorias y respiratorias del paciente a través de medios artificiales, a través del respirador y a través de drogas que mantengan la circulación adecuadamente. Entonces, fíjense que dice, los criterios diagnósticos clínicos, los periodos de observación y las pruebas diagnósticas que se requieran, de acuerdo a las circunstancias médicas, para la determinación del cese de las funciones encefálicas, se deben ajustar a un protocolo establecido por el Ministerio de la Salud con asesoramiento del INCUCAI. Entonces, todo esto que tiene que ver con el diagnóstico de muerte encefálica va a cumplir con un protocolo muy estricto, tanto del Ministerio de Salud de la Nación y el INCUCAI, para determinar cuáles son esos criterios que irán cambiando con el tiempo, obviamente, a mayor avance en cuanto a esta temática. Ese protocolo se va adaptando con el tiempo, por eso la ley lo deriva a un protocolo, no lo establece en la ley directamente, sino que lo deja abierto a la posibilidad de modificación y de actualización a través de protocolos desarrollados entre salud y el INCUCAI. Entonces, la ley nos deja esa premisa en este artículo de posibilidad de ir estableciendo ese protocolo, cuáles son esos signos, cuáles son los tiempos de observación necesarios. Y fíjense que algo muy importante es la certificación, ¿no? La certificación de la muerte, y nos dice que quienes van a certificar el fallecimiento de la persona, o sea, en el segundo párrafo, si lo pueden visualizar, el fallecimiento debe estar suscripto por dos médicos.
entre los que tiene que figurar al menos un neurólogo o un neurocirujano. Es decir, que la certificación de muerte encefálica va a estar certificada por dos profesionales médicos, uno de los cuales obligatoriamente tiene que ser neurólogo o neurocirujano, y ninguno de ellos va a poder formar parte ni del equipo de ablación ni del equipo de implante. Esto es una obligación legal que nos deja establecida la ley también, para dar transparencia, para dar seguridad a esa certificación de muerte encefálica. Y dice, la hora del fallecimiento será aquella en que se completó el diagnóstico de muerte. Recordemos que uno de los objetivos de la ley es brindar transparencia y brindar seguridad a las personas para que realmente quieran, o acepten, someterse a ser donantes de órganos, ¿no? Procurar que la mayor cantidad de personas accedan a esto, a esta posibilidad de ser donantes. Entonces, cuanto mayor seguridad se les brinde en cómo van a hacer esos diagnósticos de muerte, esto redunda en la mayor cantidad de personas que quieren acceder a esto. Entonces, por esto la ley es tan estricta en la manera en que se va a establecer ese diagnóstico de muerte. Bueno, acá nos habla justamente de esa seguridad, y quiero llegar hasta cómo se diagnostica o cómo la ley nos dice, siempre hablando desde el punto de vista legal, cómo la ley establece ese diagnóstico. Y fíjense que nos dice este artículo: el fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente durante una cantidad de horas acorde a la edad del fallecido. Entonces, volvemos, lo que yo les marcaba hace un ratito. A través de un examen se van a verificar algunos signos. Esos signos se van a tener que ir dando de manera acumulativa, se van a ir sumando unos a otros. Deben persistir, es decir, que esos signos deben mantenerse de manera ininterrumpida, y me habla de una cantidad de horas acorde a la edad del fallecido, acorde a la edad de ese paciente que va a ser donante de órganos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos signos que se tienen que dar. Uno, ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de conciencia. Ese paciente está inconsciente, no tiene conciencia, ¿no? Entonces, ausencia irreversible de esa respuesta cerebral. Obviamente hay que descartar que la inconsciencia, que ese estado eh, de pérdida de conciencia, no se haya dado por drogas o por algún inconveniente que no tenga que ver con esta ausencia de respuesta cerebral, ¿no es cierto? Ese protocolo me va a ir indicando, o le va a ir indicando en realidad a los médicos encargados de hacer este examen, cuáles son, en qué situación esa persona tuvo pérdida de conciencia. Pero bueno, uno de los primeros signos es esto, la pérdida irreversible de respuesta cerebral con pérdida de conciencia. La segunda, ausencia de respiración espontánea. La persona no respira por sus propios medios, sino que lo hace conectado a un respirador. Y el tercer signo es la ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas no reactivas, pupilas fijas, ¿no? Entonces, esos son tres de los signos que se pueden evidenciar. Y luego de ese examen que ese médico lleva a cabo, s- la, mm, la inactividad encefálica se corrobora, o sea, primero se observa, ¿no? Los tres primeros puntos son de observación.
Y esto es de corroboración a través de medios técnicos e instrumentales. Ahora vamos a ver cuáles son esos estudios, ¿no? Esos exámenes que se realizan como medios técnicos o instrumentales. No se realizan todos. En algunos casos no es necesario llegar a realizar todos estos medios instrumentales. Por un lado tenemos los electrofisiológicos, que son el electroencefalograma, y por otro lado los potenciales evocados, tanto auditivos como somatosensitivos, ¿no? Entonces, en general, si el diagnóstico ya es bastante certero, se realizan los primeros y después el resto, estos del flujo sanguíneo, arteriografía de los cuatro vasos, ecodoppler transcraneal, es para una mayor corroboración o en los casos en donde el diagnóstico es dudoso. Entonces tenemos el electroencefalograma, que estudia la actividad eléctrica de la corteza cerebral y demuestra esa desaparición de actividad eléctrica. Como tiene que dar plano, obviamente ya sin actividad, ese dibujito que vemos ahí aparece plano, entonces se corrobora esa ausencia de actividad eléctrica en el cerebro a través de este examen. Luego tenemos los potenciales evocados em, auditivos, que son pruebas que registran la respuesta eléctrica del sistema nervioso, ¿no? Que a través de impulsos o clic se detecta si hay actividad en el sistema nervioso entre el nervio auditivo y el tronco cerebral, que también obviamente dan falta de respuesta. Nos va a hablar de alguna interrupción en ese sistema nervioso. Y los potenciales evocados somatosensitivos, que lo que registran es o evalúan la integridad de las vías sensitivas, ¿no? A través de también un estímulo eléctrico se evidencian fallas en las vías sensitivas. Después vamos a esto que hablábamos de ese periodo de observación que yo les dije que es examen, en donde los signos que vimos, la falta de la ausencia de respiración espontánea, ese estado de inconsciencia, más las pupilas fijas no reactivas, esos signos que se evidencian a través de un examen clínico deben sostenerse, mantenerse en el tiempo. Y dijimos que ese tiempo iba variando de acuerdo a la edad del paciente. ¿Lo recuerdan? Bueno, acá tenemos esas edades esos tiempos diferenciados de acuerdo a las edades del paciente. Entonces nos dice, para certificar la muerte se debe demostrar la persistencia de los hallazgos compatibles con el diagnóstico de muerte, ausencia de reflejos cefálicos y de actividad encefálica por un periodo de tiempo acorde a la edad. En neonatos, es decir, de 37 semanas a 2 meses, el periodo de observación va a ser de 24 horas. Entre los 2 meses y los 2 años se acorta a la mitad, 12 horas. Entre los 2 años y los 6 años vuelve a disminuir a la mitad, 6 horas. Y a partir de los 6 años, adultos, o sea, 6 años en adelante, ese periodo de observación va a ser de solo 1 hora. ¿Sí? Entonces, para repasar, el diagnóstico de muerte encefálica va a tener dos elementos importantes. Uno es el examen clínico. Ese examen clínico de ausencia de actividad encefálica y circulatoria se va a corroborar a través de medios técnicos o instrumentales como el electroencefalograma, potenciales evocados auditivos, potenciales somatosensitivos, y además, esos signos van a tener que mantenerse, persistir en forma ininterrumpida durante un periodo de observación que depende en cada caso de la edad del paciente. ¿Sí? Entonces, para poder estudiar ese concepto de muerte encefálica, recuerden hacer alusión tanto al examen clínico, a los signos
a los signos que deben estar presentes y al tiempo en el cual esos signos deben mantenerse de acuerdo a la edad del paciente. Seguimos avanzando. Hablábamos de que existen dos tipos de posibilidad de donación de órganos. Uno es donante vivo y otro el donante cadavérico. Y en cada caso vamos a poder observar que la cantidad de órganos y cuáles son esos órganos posibles de ser donados va a variar de acuerdo si el donante es cadavérico o donante vivo. Obviamente, en el caso de donante cadavérico, la posibilidad de donación es más amplia. Se pueden donar córneas, pulmones, corazón, piel, hígado, páncreas. Bueno, ahí tienen todo en el dibujito detallado cuáles son las cantidades de órganos posibles de ser donados. Y esa cantidad se va a reducir significativamente en el caso del donante vivo. ¿Por qué? Porque obviamente se pueden donar solamente aquellos órganos que sean dobles, como en el caso del riñón, ¿no? Y en el caso de los órganos que pueden reconstituirse, como el segmento, el pulmón, del cual se extrae un segmento pulmonar, o el hígado también, del cual se extrae solo un segmento, ¿no? Entonces, esto a modo de aclaración para el parcial, tener bien en cuenta y tener bien en claro que donante vivo, los órganos que se pueden donar son, bueno, un riñón, parte o segmento pulmonar y parte o segmento del hígado. Y que eso se diferencia y se amplifica en el caso de donantes cadavéricos. ¿Sí? Así, bueno, que tener en cuenta qué tipo de órganos podemos donar y dentro de lo que es este Power, bueno, también, o esta clase, van a tener a lo último, ¿no? Quienes participan dentro de estos operativos de ablación e implante de órganos. Y también nos va a aclarar, que esto también lo vamos a ver dentro de lo que es la ley Justina, que está prohibido todo tipo de retribución económica por la donación de órganos. Obviamente, yo les decía un poquito más adelante que esta ley y bueno, en sí toda la legislación en cuanto a donación y trasplante de órganos ha buscado siempre asegurar la transparencia, la seguridad de los pacientes y evitar cualquier tipo de especulación económica, obviamente prohibir y evitar el tráfico de órganos. Es algo que está totalmente prohibido en nuestro país, que sería imposible también por la complejidad de lo que implica un operativo de donación y de trasplante de órganos. Pero bueno, que como siempre suele estar ese fantasma o ese miedo dentro de la población, lo que busca la ley es justamente eh, dejar de lado y evitar que exista ese temor y que las personas realmente quieran participar y ser donantes a través de qué? De la información, de la concientización y de estas leyes que buscan eh, establecer pautas de seguridad para esos pacientes, ¿sí? Entonces, nos va a hablar un poquito el material sobre esto, sobre la prohibición de que las personas actúen llevadas por lo económico a donar sus órganos, está totalmente prohibido y por eso todo lo que es donación y trasplante de órganos está controlado por el INCUCAI, ¿sí? Así que hasta aquí la primera parte de lo que es ley de trasplante de órganos, tejidos y células. Y en la próxima parte seguimos con todo lo que tiene que ver con ya entrando a la ley Justina, algunos conceptos más.